Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Estamos ya casi terminando este discurso, esta catequesis del pan de la vida que el Señor tiene con sus discípulos en la sinagoga de Cafarnaúm. Son discípulos porque creen en Él, pero creer en Él no es ya el final. Creer es el principio, después viene el seguimiento. La primera lectura no la podemos hoy pasar desapercibida, nunca, pero menos hoy, porque hoy aparece Saulo de Tarso, un judío fanático, un judío de una fe muy arraigada. Él ha vivido la fe de sus padres, él ha sido criado, con los mejores maestros de Israel. A él le ha enseñado su fe un rabino muy prestigioso, un hombre santo, Rabí Gamaliel. Y por el celo que tiene de su fe, de su religión, por querer defender al Dios de sus padres, porque no se utilice el nombre de Dios en vano, cree que los discípulos y los que siguen y viven con Jesús, el Nazareno, son unos herejes. Y es una falsa fe, los cristianos. Entonces él pide permiso a través de las cartas que le preparan los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, y acompañado de la guardia de la policía del templo, él persigue a los cristianos para meterlos después en la cárcel, hacerle un juicio, y si no reniegan de su fe, matarlos por pedradas, por lapidación, por blasfemos, por decir que Jesús, que es un hombre, a lo más es un profeta, pero un falso profeta, es el Hijo de Dios. Eso es una barbaridad. Eso no se puede decir. Eso no lo puede decir un judío creyente en el Antiguo Testamento, claro. En la fe de Israel. No lo puede decir. Entonces, este es Saulo. Y Saulo va persiguiendo a los cristianos y le dan cartas para ir a Damasco, a la capital de Siria. Y resulta que allí hay una comunidad cristiana. Ya antes que él han ido cristianos, cuando la persecución, veíamos ayer, de Jerusalén, que algunos cristianos se han ido esparciendo y algunos han llegado hasta Damasco. Y allí han predicado a Cristo, a los judíos que había en la comunidad judía de Siria, de Damasco, y han creído que Jesús, eso es un don del Espíritu Santo. No se cree por intelectualidad, no se cree por razonamientos, no se cree por ser muy listos. Solamente es posible creer
si el Espíritu Santo nos da la fe. Decía San Pablo, ¿no? Nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. María Dolores? Dicen los carismáticos, ¿verdad? Dice la Iglesia, claro. Sin el Espíritu Santo no se puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios. San Pablo no lo podía confesar en su tiempo de judío. Entonces resulta que cuando va llegando ya a Damasco, por la carretera, por el camino, dice que una luz celestial lo tiró al suelo, le envolvió en esa luz y una voz le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo perseguía a los cristianos, no a Jesús, porque para él Jesús es un muerto. Entonces, ¿a quién persigue Saulo? A los cristianos. Pero es que perseguir a un cristiano persigue a un miembro del cuerpo de Cristo. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo, porque somos sus hermanos, somos su comunidad, somos su cuerpo. Tocar a un cristiano es tocar a Cristo. Perdonad la expresión. Violar a un cristiano es violar a Cristo, porque somos el miembro del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Y él pregunta, ¿y quién eres tú a quien yo persigo? Y dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Imaginaros la situación de este hombre. No entiende, se le caen todos los palos del sombrajo. ¿Para qué ha vivido entonces? ¿A quién está persiguiendo? ¿En qué Dios cree él? Esto es interesante. Y esto muchos no lo saben y no lo han descubierto. La fe es encontrarse con Jesucristo. Un judío tiene fe judía, sí. Un musulmán tiene pues otra cosa, una fe musulmana, bueno, una religión, una religiosidad. No tiene fe. San Pablo dirá, antes de este encuentro con Jesucristo yo no tenía fe. Lo dice en griego en una carta que escribe él. Apistía, falta de fe, significa ese término. Yo no tenía fe. Apistía, falta de fe. No tenía fe. Pero hombre, tú eras judío fervoroso. Sí, pero la fe es el encuentro con Jesucristo resucitado. Y le cambió la vida. Y le cambió su vida. ¿Y qué dice hoy la primera lectura al final? Dice que Saulo, ya con su nombre romano, Pablo, porque él era ciudadano romano, aunque era judío, dice que iba por la sinagoga de Jerusalén, anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. No es un profeta más, no es un tipo fantástico, admirable, que hace cosas fantásticas por la gente. Qué bueno es este hombre. No, afirma y confiesa, anuncia que ese Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pues hermanos, en esta palabra de hoy, el Evangelio también nos habla Jesús de quién es Él. Y los judíos se rebotan, porque les dice unas cosas que no lo entienden. Y como no lo entienden, no lo pueden admitir. Cuando una persona no admite una cosa, el primer punto es porque no la entiende. Porque si la entendiera, el Espíritu Santo se lo iluminaría. Pero no lo entiende. Y como no lo entiende, no lo puede admitir. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Para qué ha venido Jesús? Este Hijo de Dios que anuncia San Pablo, y termino, para hacer la gente buena gente, para quitar el hambre, la guerra. ¿Para qué ha venido Jesús al mundo? Ha venido para que tengamos vida, para darnos la vida. Por eso dice él, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, la vida eterna. El mundo se muere a chorros porque no tiene vida. Y el mundo no tiene vida porque no admite a Jesucristo. Y si creen en un Jesucristo, es un Jesucristo así, un tipo fantástico,
por muy divino que sea, pero no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Todavía están, digamos, en ese camino de fe, en los primeros recorridos, en los primeros metros, en esa religiosidad natural que tiene todo hombre. Lo que pasa es que tiene la figura de Jesús y lo identifica, pues eso, es el Hijo de Dios, pero ¿qué tipo de Dios? Un Dios que haga lo que yo quiera, pues ese no es Dios. La gente confunde la fe con el sentimiento religioso. Hay que ayudarle a decirle, no, eso no es la fe, eso es otra cosa. Y cuando el sentimiento religioso sea contrario a lo que dice el Evangelio, que es lo que pasa hoy, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces ellos se asustan. ¿Pero qué tenemos que ser? ¿Caníbales? ¿Comer carne humana? Y dejarán a Jesús. Ya no le seguirán. Por eso mañana dirá el Evangelio a los discípulos, a los 12, a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Porque se han quedado todos escandalizados. Dirá Jesús en el Evangelio, dichoso aquel que no se escandalice de mí. Porque Jesucristo a nuestra inteligencia humana a veces escandaliza. El que no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y muchos se escandalizaron. El joven rico, que le propuso a Jesús, vende tus bienes y después me sigues. Dice, no, es que la cosa yo creí que era al revés. Yo te sigo y después hago limosnitas. No, así no es la cosa. La cosa es, vende tus bienes y luego me sigues. Y lo dejó y se fue triste. O sea que la fe es otra cosa. Por eso, hermano, qué bueno que el Señor nos está ayudando a revelar estos secretos, a adentrarnos en estos misterios, en el misterio de su persona divina, pero no para que sea un líder o un modelo o un talismán. Él no ha venido para eso. Él ha venido para darnos vida, la vida con mayúscula, la felicidad. Por eso se ha querido hacer pan de vida, para que el que lo coma tenga la vida eterna.